desfalcos, abusos de autoridad, compadrazgos, influyentismo, excentricidades, desvíos millonarios han sido noticia constante en este sexenio. Y sí, de las últimas décadas. Y de ello estamos cansados los mexicanos. Terminar con la corrupción en el gobierno fue la principal propuesta de campaña del hoy virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Barrer las escaleras de arriba hacia abajo. Sí, el presidente no es corrupto, pues nadie de su gobierno lo será. Esto asume López Obrador. A pocos meses de iniciar su gobierno ha presentado un manifiesto de 50 puntos que asegura es la fórmula para lograrlo. De acuerdo con el último reporte de corrupción mundial, México sigue cayendo en su combate a la corrupción. Este fenómeno a gran escala en las instituciones y de sus encargados es hoy un ancla que frena el crecimiento de nuestro país y también nuestro desarrollo. Sin duda un gran reto, casi tan grande como la expectativa que ha causado entre la sociedad terminar con la corrupción. ¿Habrá dimensionado el nuevo gobierno lo complejo del desafío que enfrenta? ¿Serán esos 50 puntos la estrategia necesaria para erradicar la corrupción como lo ha prometido? ¿Basta con que el presidente sea honesto para que toda su gente lo sea? Lo que hasta hoy hemos visto de Andrés Manuel y de su equipo, ¿avalan lo que ha pregonado por años? Rojo escarlata. Ese es el color de México en el mapa mundial que Transparencia Internacional publica cada año para dar a conocer los índices de percepción de la corrupción en 180 países. El rojo escarlata corresponde a las naciones con mayor corrupción. Y en el último reporte, México ocupa el lugar 135 con una calificación de 29 puntos sobre 100. 100 es el máximo puntaje que equivaldría a una ausencia total de corrupción. México está lejos, lejísimos, pero ningún país del mundo lo logra. ¿Qué nos hace pensar que un nuevo gobierno lo va a lograr? Casos como la llamada estafa maestra, con desvíos millonarios de recursos de dependencias gubernamentales, o por ejemplo, el caso Odebrecht, en donde dinero de empresas internacionales que supuestamente se invertirían en México y en sus industrias o en su empresa paraestatal Pemex, se usó para financiar campañas políticas. O por lo menos el caso de 6 exgobernadores que groseramente se enriquecieron a costa de los recursos del pueblo. Poco les importó la salud, la educación, el medio ambiente. Ellos se llenaron los bolsillos y llenaron el de sus familias. El tema central de las ofertas de campaña de Andrés Manuel López Obrador fue la corrupción. La propuesta del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, ojo, fue erradicarla, no solamente combatirla. Somos el país latinoamericano peor ranqueado, igual que somos el peor dentro de los integrantes de la OCDE. Con este contexto y con la expectativa, estas son las voces de Andrés Manuel López Obrador y sus promesas. Lo que nos motiva a luchar es el cambiar esta amarga realidad que se padece en nuestro país. Queremos llevar a cabo una transformación, cambiar al régimen corrupto, de injusticias, de privilegios, y va a haber un cambio real, un cambio profundo. Se suspenderán por completo fueros y privilegios para funcionarios públicos. 3. Se reformará la ley para considerar delitos graves el tráfico de influencia, la corrupción, la asociación entre funcionarios y particulares para cometer fraudes a la hacienda pública, el robo de combustibles y el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades. Las penas no permitirán al inculpado la obtención de la libertad bajo fianza. La Fiscalía Anticorrupción podrá actuar con absoluta libertad y castigar a cualquier persona que cometa un delito de esa naturaleza, trátese
de quien se trate, incluidos compañeros de lucha, funcionarios, amigos y familiares. Con terquedad, con necedad, con perseverancia, rayando en la locura de manera obcecada, voy a acabar con la corrupción. La corrupción en Pemex continúa. Parece que no tienen límite o no tienen llenadera los integrantes de la mafia del poder. Siguen robando, haciéndose inmensamente ricos con negocios jugosos hechos al amparo del poder público. Son guachicoleros, pero de cuello blanco. Me comprometo a eliminar la corrupción y la impunidad. Vamos a limpiar al gobierno de corrupción como se barren las escaleras, de arriba para abajo. Pues sí, el combate a la corrupción y el tema salarial son dos de los temas que más expectativa generaron en campaña y que siguen generando hoy a más de mes y medio del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las urnas. Hay una encuesta publicada recientemente por el diario Reforma, en donde se señala que el 40% de los mexicanos sí cree que durante los próximos 6 años los del gobierno se van a cumplir esas promesas. Y mire, por tema, la expectativa es tener resultados, primero, como le decíamos, en el tema salarial. Después, el 31% de los encuestados confía en que Andrés Manuel López Obrador podrá terminar con la corrupción. Usted, a un mes y medio de ese triunfo, ¿qué piensa y en qué confía? Aquí parte de lo que piensa la gente como nosotros, la gente de a pie. Pues esa fue una de sus promesas, ¿no? De Andrés Manuel, que iba a erradicar la corrupción, no era decir que fue su bandera, y digo, ojalá que lo lleve a cabo, la verdad. Sí, digo, yo particularmente no voté por él, pero si él dice que va a erradicar eso, pues que empiece por él. La corrupción en México, pero no nos damos cuenta que nosotros es lo que le inculcamos a los niños. Desde la familia empiezan los valores y por lo tanto con los valores se puede ir solucionando ese problema. Es porque nos ha costado mucho dinero, la gente corrupta no va a la cárcel, se ha incrementado mucho la corrupción, el gobierno ha sido muy corrupto. No, esperemos con el señor Manuel López Obrador que va a entrar, esperemos que eso pueda cambiar, ha prometido mucho, ¿no? Muchas cosas y esperemos que este año que viene que empiece con buenos cambios. Creo que puede fomentar, más no que la acabe radicalmente. Porque lo tenemos instaurados, vaya, aunque una cabecilla es importante para la modificación, no pueden modificar cada uno de los puntos que esté. No es muy probable porque pues ya es cosa de muchos años, pero siempre es bueno, se les dio la oportunidad, esperemos que lo valoren y hagan un cambio, que es lo que necesitamos. Son demasiados años ya de tanta corrupción, entonces no creo que pueda llegar alguien de repente y acabar con todo lo que se ha hecho durante tantísimos años. Mira, yo creo que es un problema en México que afecta muchísimo a la sociedad, y pues esperemos que con este nuevo gobierno, como nos prometieron, lo quite de las entrañas. Yo creo que en el nuevo gobierno, creo que viene con todo y hasta el momento, en los años que tengo, nunca había visto trabajar a un gobierno desde el principio, antes del 1 de diciembre. No había visto trabajar a un gobierno como lo está haciendo él. Creo que es un tema que nosotros debemos de empezar a erradicarlo desde las mordidas, desde abusar de ciertos privilegios y bueno, ya apoyados de eso, pues sí, el gobierno puede hacer su parte, pero yo creo que es desde cada uno de nosotros. Importante también tener su opinión y para ello nuestras redes sociales siempre disponibles para usted. Corrupción como promesa de campaña y por supuesto como eje de un gobierno que comenzará a partir del 1 de diciembre, que será prácticamente lo que irá solucionando otros problemas por añadidura que tiene este país. Es el tema de esta exégesis y yo agradezco
que esté en este espacio el presidente y director general de Amitay y fundador de la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento, AMPEC, Fernando Sentíes. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Marta. Gracias, pues estábamos viendo juntos hace un momento pues tanto el contexto de cómo estamos en materia de lucha contra la corrupción, combate en los estándares internacionales de transparencia internacional, como pues estas promesas de campaña que pues hay que decirlo, no se prometió combatir la corrupción, se prometió erradicarla. Así es. ¿Qué concepto tiene y qué opinión tiene respecto a este tema? Mira, a mí lo que más me preocupa de lo que he escuchado de los 50 puntos que lanzó López Obrador es que yo no veo una estrategia concreta, yo no veo un programa con objetivos, con términos y fechas y acciones concretas. Veo una serie de ideas, probablemente buenas algunas de ellas, otras incluso ya existen, pero todas salpicadas por todos lados. Y eso es lo que yo creo que es la mayor debilidad que hay ahorita. Claro que justamente enfocándonos en esas 50 bullets o 50 pequeñas partes de una estrategia global que nos están presentando, quisimos hacer un extracto como para entenderlo y hacer esta exégesis. Nos costó mucho trabajo justamente por esto, porque estaban muy salpicadas, no tenían como un eje rector y obviamente no una calendarización. En algunos momentos se hablaba de una cosa y se volvería a repetir en otra, etcétera. Más o menos dentro de esto que tratamos de hacer para nuestro auditorio y aprovechando su experiencia y su trabajo en la materia, dividimos en algunos, fundamentaciones específicas. Por ejemplo, tenemos la primera, que son aquellas, tenemos aquí, a ver si nos pueden poner por favor a nuestra producción, primero el de las modificaciones legales. Bueno, ya. Eliminar adjudicaciones directas, obligatoriedad de testigos sociales en compras públicas y responsabilidad administrativa y penal para incumplimiento de licitaciones públicas. Digamos, esto tiene que ver con un poco lo que tiene que en relación a lo mejor con Odebrecht, o a lo mejor con algunas licitaciones directas que se hicieron, a lo mejor el tema de la Casa Blanca, en fin, una estrategia para terminar con este tipo de cosas. ¿Qué análisis hace al respecto? Yo creo que muchas de estas leyes, para empezar, ya existen. De hecho, están desde que se creó la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas ya las contemplan. Muchas de estas no son nuevas. El problema de México no es un problema de leyes. El problema de México es un problema de impunidad. No necesitamos más leyes. Lo que necesitamos es aplicarlas. Entonces, él puede seguir creando o modificando leyes y eso no va a ser suficiente. ¿Sí? Ya está contemplado, precisamente, si ustedes se acuerdan, hacemos un poquito de historia, después del escándalo de la Casa Blanca, fue cuando la sociedad civil empezó a impulsar y el gobierno permitir que la sociedad civil participara, y fue cuando surgió la propuesta de la Ley 3 de 3, que dio lugar a muchas de estas leyes. Entonces, eso ya está en la ley, él no está realmente haciendo nada nuevo en esto, todo eso ya está contemplado. El segundo punto que él pone de los 50 puntos que lanzó es que se considere la corrupción y la colusión entre privados y gobierno para desviar fondos. Bueno, todo eso ya está en esas leyes, no es nada nuevo. Sí. Que aquí creo que en este sentido, como en muchos otros en México, sí tomamos en cuenta exactamente esto. Las leyes son buenas en México. Las leyes están bien escritas, en su mayoría habrá algunas que son perfectibles. El problema es la aplicación, me parece, de las mismas, como la propia ley es sujeta a interpretaciones y aplicaciones de acuerdo a las conveniencias. Y justamente en eso también radica la corrupción. Es correcto. Una de las propuestas que hace López Obrador, de hecho es el primer punto que lanzó, es el de cambiar el artículo 108 de la Constitución para que el presidente pudiera ser juzgado por actos de corrupción. La idea es muy buena, me parece muy bien, pero de poco va a servir si él no cambia primero el artículo 102, que es el que le daría la autonomía a la Fiscalía que llevaría a cabo eso. Entonces, proponer un cambio del artículo 108 sin cambiar conjuntamente o antes el artículo 102 para darle independencia a la Fiscalía, de poco va a servir, ¿sí me explico? Ese es un juego de leyes y palabras, pero yo no creo que esto vaya a tener un impacto real
si no va acompañado de planes para atacar la impunidad, para combatir la impunidad. Claro, y que aquí hay que poner el tiempo como un factor fundamental, porque digamos, ahorita ha ganado 6 años de gobierno. Pensemos que pudiera ganar más de acuerdo al cumplimiento de promesas y de acuerdo al ejercicio de gobierno. Pero pensando en estos primeros 6 años, va a ser dificilísimo romper la estructura institucional que existe en este momento de corrupción, etcétera, y colocar, digamos, un suelo limpio encima, ¿no? Bueno, primero, si tenemos más de 6 años de López Obrador, ya tenemos problemas más graves que ese, porque ya estamos hablando de reelección. Pero vamos a suponer que él tiene estos 6 años para lograr lo que él pretende lograr. Número 1, no hay país en el mundo que haya abatido o eliminado o acabado, que son algunos de los términos que él ha usado, erradicado la corrupción. Corrupción hay en todos lados. Lo que hace la diferencia, y lo ha dicho la OCDE, no es la corrupción, es la impunidad. Tú vas a países desarrollados y en esos países también hay corrupción, pero no hay impunidad. Entonces, repito, el problema de México no es un problema de corrupción, es un problema de impunidad. Y ese es donde creo que él debería de poner el foco. Claro, aquí obviamente no me refiero a Andrés Manuel López Obrador, así que sabemos cómo funciona el sistema político de nuestro país, es evidente. Aquí me refiero a lo que él decía. Él decía, nosotros somos los únicos que podemos terminar con la corrupción. Él habla de un proyecto de gobierno, no un proyecto, se supone, Andrés Manuel López Obradorista, ¿no? O sea, no es él el eje rector solamente, aunque en ocasiones parezca, ¿no? Él, obviamente estamos hablando de un partido que pudiera volver a ganar una elección, ¿no? En este sentido, bueno, ya está este tema de las modificaciones legales que decimos, sí existen, sí están muchas de ellas, otras se están proponiendo. A mí me gustaría centrarme en esta de la reforma al 108, que ya dijimos, si no está el 102, pues a lo mejor es estéril. Que aquí de alguna forma me parece que es incongruente esa propuesta con algunas otras cosas que dijo en campaña. Porque en campaña muchas veces criticó a lo que él llamaba mafia del poder, pero en muchos otros momentos también dijo que no buscaría venganza contra estos delincuentes de cuello blanco, y también fue un tema muy criticado. Es correcto, mira, cuando me refiero a que él tiene que enfocarse en la impunidad, quiero decir que, por ejemplo, el libro de la estafa maestra dice que ha habido más de 800 denuncias de la Auditoría Superior de la Federación y que no se han atorado todas en lo que es todavía la PGR, porque todavía no hay fiscal anticorrupción, ni fiscal general. Entonces, todas esas se han detenido en la PGR. Yo creo que le ayudaría mucho más al mismo López Obrador el poner objetivos alcanzables. Por ejemplo, decir, de las 800 denuncias que están detenidas, yo me comprometo a que se investiguen 50 en el primer año, 100 en el primer año. Me comprometo a lograr una escalación en el índice de percepción de Transparencia Internacional de tantos lugares, o sea, revertir esa tendencia que hemos tenido en los últimos años de que a pesar de que se invierte más en el combate a la corrupción, seguimos cayendo. Yo creo que esas son cosas que son medibles, que son fáciles y que no crean el nivel de expectativa que él ha creado de que va a acabar con la corrupción y que lo van a hacer ver como si hubiera fracasado en el intento. Yo creo que él, por él mismo, debería de hacer estos planes y estos objetivos alcanzables, que además, vamos a ser honestos, yo creo que no hay nadie de la sociedad civil que no esté de acuerdo con lo que él quiere lograr. Claro. Es decir, sus intenciones son genuinas y legítimas. Lo que no tiene claro es cómo lograrlo todavía. Exacto, a lo mejor, como dicen por ahí, créate metas cortas y concretas en lugar de una meta tan larga que a lo mejor ni siquiera tú sabes cómo vas a cumplir. Y finalmente, si uno piensa justamente en estos sentidos que usted está mencionando, si pudiera ser más medible, más cumplible también, ¿no? Claro, por supuesto, porque él tiene el terrible... él se ha echado en los hombros una losa tan grande que no la va a poder cargar, no la va a poder cumplir. Yo creo que, y lo acabamos de escuchar en las entrevistas que hicieron, en las declaraciones de esta encuesta que hizo Reforma, la misma gente que votó por él no lo cree y tampoco lo esperan. Es decir, él no tiene por qué crear esas expectativas tan altas. Y es dañino hacerlo porque no va a suceder. O sea, yo te lo firmo ahorita, él no va a acabar con la corrupción porque además él no tiene ni la manera ni el control de lograr que, por ejemplo, en los municipios, en Guerrero, en Michoacán, él puede impedir donde hay narcoelecciones,
él pueda evitar que estas situaciones sucedan. Esa es la realidad de las cosas. Y otro problema importante que yo veo es que él manifestó durante su campaña que él tenía mucha desconfianza en lo que era la sociedad civil, que fue la que impulsó todo el Sistema Nacional Anticorrupción. Yo creo que él debería de usarla y aprovecharla para lograr lo que quiere, porque son las instituciones y son las leyes que le pueden ayudar de la mejor manera a lograr lo que él quiere, ¿no? Y ya están esas leyes, ya están esas instituciones. El Sistema Nacional Anticorrupción se creó y se dejó morir de inanición en la calle como un perro callejero. Si le asigna presupuesto y fortalece el nombramiento del fiscal, de los magistrados que se necesitan, de los jueces, fomenta que se completen los sistemas locales anticorrupción, entonces él va a tener todas esas herramientas para hacerlo. Si hay que revisarlos, si hay que mejorarlos, adelante, ¿no? Pero no tratar de cambiar el sistema de instituciones por un sistema de lealtades personales, donde él cree que porque la gente cercana a él es honesta, se va a acabar con la corrupción. Esa es una utopía. Claro que aquí hay varias cosas que mencionar. Digo, obviamente sabemos que Andrés Manuel López Obrador todavía no está en funciones. A lo mejor hay por ahí quien nos escribe y nos dice, a ver, están ya en el próximo presidente cuando todavía está en funciones uno y todavía hay muchas cosas que señalar de este gobierno, pero finalmente esa expectativa es lo que nos está haciendo voltear a ver tanto a un nuevo gobierno. Aquí, justamente en ese sentido, ver este tema de cómo se van mencionando los tópicos, por ejemplo, de campaña, se van repitiendo, entendiendo que justamente ya las grandes promesas a lo mejor se pueden quedar en grandes expectativas y en grandes decepciones, ¿no? Así es. Aquí hay varias cosas justamente en este sentido que yo estoy diciendo. Y está, por ejemplo, esa mención de Andrés Manuel López Obrador de hacer que la burocracia, la gente de confianza, trabaje X días, bajarle los sueldos, en fin, todo lo que ha propuesto en materia de limpiar un poco, pues en ese sentido, la burocracia. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen al respecto? Mira, el análisis que yo hice de los 50 puntos es que de esos 50 puntos que él llamó puntos de su plan de austeridad y combate a la corrupción, realmente escasamente unos 15 puntos son realmente de corrupción. Todos los demás tienen que ver con su plan de austeridad. Algunos de ellos, de hecho, solo tocan la corrupción de manera tangencial, no directa. Te pongo un ejemplo. Él habla de que nadie tendrá guardaespaldas más que los funcionarios que estén en seguridad. En estricto sentido, tener guardaespaldas no es corrupto, pero efectivamente da lugar a abusos y a corruptelas, como que cierran calles, que también lo mencionó, etcétera. ¿Sí me explico? Pero creo que todos esos otros puntos, como reducir los sueldos y demás, yo no veo que tengan una incidencia directa ni a favor ni en contra del combate a la corrupción. Es decir, el combate a la corrupción se pudo haber logrado sin que moviera los sueldos, por ejemplo. ¿Sí me explico? Yo creo que muchas de esas cosas pueden ser buenas ideas. Qué bueno que les quite los privilegios a los funcionarios, sobre todo a los de alto nivel como choferes, celulares, todo ese tipo de cosas. Está bien, todos estamos de acuerdo con eso, pero no tienen una incidencia directa en el combate a la corrupción, en mi opinión. Sí, como decía, ni a favor ni en contra, porque hemos visto a raíz de esas declaraciones también algunos que dicen que con esos bajos salarios estamos abriendo la puerta a una mayor corrupción, ¿no? Bueno, decirlo por yo ahí tampoco afirmaría eso. No son salarios de morirse de hambre, pero sí son salarios muy bajos. No son competitivos ni con el sector privado ni con los de otros países similares a México, ¿no? Entonces, eso no es excusa para ser corrupto. Hay países en donde hay menos corrupción y son países mucho más pobres que México. Bien, decíamos, está obviamente todavía, estamos a meses de un gobierno en funciones. ¿Cuáles serían, digamos, tres de estos puntos que usted mencionaba como los que sí pudieran más convencer y obviamente causar impacto que pudiéramos esperar en los primeros meses de gobierno? Para mí los dos primeros que serían para la efectividad del combate a la corrupción sería el realmente impulsar la modificación al 102 junto con la del 108. Darle total autonomía a la Fiscalía para que no dependa del gobierno, como es en muchos otros países, y eso es lo que realmente permite que se pueda juzgar a cualquier persona que esté involucrada en corrupción. El segundo es fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción
y consecuentemente los sistemas locales anticorrupción, porque van a ser su mejor herramienta y aliados para lograrlo, con los candados y revisiones que él considere adecuadas, pero usar esas herramientas para combatirlo. El tercero, y que creo que este tiene que ver más para que él se legitime en esa promesa que ha hecho, es realmente irse contra todos esos casos de corrupción que están abiertos. Se han hablado y especulado mucho de lo que pudo haber pasado entre el gobierno actual y el que viene, pero yo creo que el mejor ejemplo que él puede dar de que el mensaje va en serio, no es lanzando 50 puntos, es investiga estos 50 casos como el de Odebrecht, el de todos los casos de la estafa maestra, de todos los funcionarios involucrados. O sea, investiga esos casos y no los entierres. Que va muy de la mano con el tema de impunidad, que ya mencionaba, y que sí forma parte de las mediciones de Transparencia Internacional. No solamente es no tengamos corrupción, obviamente cómo se trabaja en materia de combate a la corrupción. Muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, Marta, muchísimas gracias a ti por acompañarnos en esta exégesis.